Yo de verdad no sé cómo le hago para que cada vez que sale una nueva temporada, que como es costumbre aparecen nuevos animes, siempre tengo que ponerme a ver el peor de todos. No sé cómo lo hago. Todos viendo Zoom 100 y alabando lo buena que es, o esa temporada con Frieren, y yo voy y espero semana a semana a ver un anime en el que una chica se olvida los lentes. Dios, ¿qué es lo que estoy pagando? Tsukina Koga Megane wo Wasureta, o para los amigos, el anime de la niña que se olvida los lentes. De pronto, un día normal y corriente en YouTube, me salió en recomendado el tráiler de esta serie y me llamó mucho la atención. No por su animación, sus personajes, no, simplemente por el hecho de que la premisa me parecía genial. Un tipo que está enamorado de su compañera de clases que usa lentes y que un día se olvida los lentes, así que se acerca a él para que le ayude a poder entender la clase. Simple pero concisa. Me parece una forma súper natural de comenzar una relación entre dos personajes. Es algo casual que puede pasarte tranquilamente en la vida. Yo pensaba que esto de los lentes sería algo solo del primer capítulo y que sea ese algo que los conectó, pero no mucho más allá. Qué equivocado estaba, Dios mío. Resulta que esta tipa está ciega. Literal no conocí a una persona más ciega que esta tipa. Pues ella es propensa a olvidarse los lentes. No es que un día tuvo un descuido y tal, no. Literal todos los días se olvida de traer los lentes, lo que la vuelve literalmente inútil porque no ve un carajo. Y bueno, en esto consiste el anime. La tipa se olvida los lentes, así que se le pega al prota y resulta además que la tipa es súper confianzuda y se le acerca a 2 centímetros de la cara y demás cosas que obviamente ruborizan a nuestro querido Prota-kun. Piedra-kun para los amigos, porque podrías intercambiarlo por una piedra y sería lo mismo. Yo sé que como lo digo parece el peor anime de la historia, pero es que lo es. No, a ver, realmente vi que no mucha gente le prestó atención a la serie o la dropearon, pero yo tenía fe porque no suele llamarme la atención tantos animes de temporada, así que la seguí viendo con la esperanza de que hubiera un plot twist del destino que arreglara la serie. Mire, yo tenía una teoría de estas de las God, esas que si las aciertas es que literal te conviertes en un profeta y todos te empiezan a creer todo lo que digas después de eso. Era una teoría de las verdes, pero que tenía base científica, lo juro. Miren, yo vi este frame en el opening y dije, ok, lo entendí. La tipa se olvida los lentes a propósito para poder acercarse al prota. Tiene todo el sentido del mundo porque parece demasiado conveniente que la tipa se olvide los lentes todo el tiempo, teniendo en cuenta de que los necesita obligatoriamente para poder subsistir, y además se comportaba demasiado tonta, pero demasiado, y nunca se daba cuenta de nada. El tipo no podía ser más transparente para mostrar que le gusta, y la tipa hace cosas que tú dices, estos son novios. Pero resulta que la tipa no se da cuenta porque es muy inocente. Muy sospechoso. Por eso elegí creer que la tipa se hacía la tonta para acercarse a él porque le gusta. Y al final de la serie nos iban a contar todo el plot twist sumado a un flashback de cómo se enamoró de él y demás. De hecho pensé que el fuckboy este estaba metido en el plan, como que era su cómplice porque como actuaba parecía que estaba poniendo a prueba al prota para ver qué hacía. Pero resulta que esta teoría era una fumada total, como era de esperarse. Resultó que la tipa sí que era una inútil y se olvida los lentes, que no entiende nada de lo que pasa a su alrededor y que se termina enamorando por alguna razón de Piedra-kun. Y en serio, ¿qué carajo con el prota? En serio, Piedra-kun le queda grande. Siento que una piedra volvería esto más interesante. El tipo no hace nada. Solo está ahí diciendo, mi hecha se ve muy linda. Nunca le inicia una perra conversación. Nunca tiene nada interesante que decir. Nunca actúa en nada. No puede ni matar una cucaracha. Solo se la pasa diciendo, te olvidaste los lentes otra vez. Nada más. Y es que yo soy el primero que si veo una cucaracha me voy corriendo, pero no sé, haz algo, señor prota. Y bueno, tengo que decir que aún con esto la serie parecía que podía llegar a ser interesante porque estaban planteando cosas chidas, como que la tipa se siente una inútil por estar olvidándose los lentes siempre. Eso podía llevar a un desarrollo de personaje bastante interesante, pero no llegó a nada. De hecho, Piedra-kun, que no sabe ir al baño solo, motiva a la tipa para que siga siendo imbécil.
Ay, Dios. ¿Cómo es que vi los 13 capítulos de esta serie? Ay, en serio tenía fe de que no podía ser tan mala, pero me equivoqué. Así que si no has visto la serie, hazte un favor y no la veas. A menos que tengas problemas para dormir. En ese caso está buenaza para quedarte dormido. En fin, eso es todo lo que tenía que decir de esta serie. Me gustaría seguir extendiéndome un poco más, pero es que... ¿Qué se puede decir? No se puede decir nada más. Literal siempre la misma vaina. La tipa siendo un idiota y el tipo siendo un idiota también porque no hace nada. Y lo peor del caso es que ni siquiera hay como otra cosa que se pueda rescatar porque ni siquiera hay personajes secundarios. En un momento en el que hacen cambio de asientos parece que nos van a presentar un nuevo personaje y vamos a tener ahí una historia que podría llegar a ser interesante porque a mí me encantan las historias en las que un chico y una chica tienen una relación de amistad solamente, no de pareja. O si no era esta tipa, igual estaba esta otra que también de vez en cuando hablaba algo. Al igual que todo el salón era consciente de que estos dos se gustan y parecía que iba a hacer algo, pero nada, tampoco hace nada. O sea, la serie se sostiene en una piedra y una ciega. Mucho no puede salir de ahí. Y de hecho al final parece que sí, que hay ese flashback en el que te cuentan que ya se conocían de antes. Ese flashback que yo pensé que iba a ser el plot twist, pero no, solo fue para mostrar que la tipa es aún más tonta porque hasta se olvidó de él. Pobre Piedra Q. Pero bueno, la verdad es que miento porque no todo en esta serie es pésimo. Porque el opening y el ending... Dios, qué god. Dale Crunchy, no te olvides de ponerlo en tus Crunchyroll Awards que siempre pones pura porquería, por favor. En fin, espero que les haya gustado el video. Dejen su likecito, su comentario, suscríbanse, síganme por todas partes y recuerden, ojos que no ven, me cago en este anime de los cojones. Oしまい。